Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. De modo que si tiene su Biblia, le invito a que pueda abrir su Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 45, verso 7. Y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Has amado la justicia, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos, desde los palacios del marfil te recrean. Oramos al Señor. Padre querido, queremos darte gracias por cuanto que nos has concedido traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Nuestro ruego en la oración, Señor, es que en esta hora, mediante la iluminación del Espíritu Santo, nos sea dado a conocer, Señor, el misterio de tu voluntad, el cual se revela por medio del Evangelio y a través del Señor Jesucristo para nuestras vidas, para como en este mundo poder vivir de una manera santa, justa y piadosa, de modo tal, Señor, que también nosotros podamos exhalar ese olor fragante delante de tu presencia. Dándote gracias por medio de Jesucristo. Amén. Hermanos amados, claramente se refiere a las vestiduras del Señor Jesucristo. Amén. Este mismo pasaje lo cita el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 1, en el verso 8 y en el verso 9. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, como de cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros. Amén. Claramente se refiere a las vestiduras, al atavío del Señor Jesucristo, que Él vino vestido de toda justicia. Amén. ¿Por qué? Porque en Él no se hallaba maldad alguna, en Él no se hallaba pecado alguno. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces nosotros podemos comenzar a apreciar que hay vestiduras que por el hecho de que son limpias exhalan un olor fragante. Por eso el Salmo 45 dice mirra, amén, casia, y habla de especies aromáticas, aloe, amén, habla de especies aromáticas que producen, que es un olor grato, que es un perfume agradable delante del Señor, amén, y que ese perfume, que ese olor fragante, lo desprenden las vestiduras, amén. Si nosotros lo miramos, hermano amado,
uno puede ver, ¿no? Una persona cuando por mucho tiempo usa una misma prenda, la prenda se percude, tiende a agarrar olor y es algo nauseabundo. Así también, hermano querido, la Biblia habla de una vestidura de justicia que sube delante de la presencia como olor fragante, como un perfume grato, y también habla de una justicia que sube delante de la presencia de Dios como un olor nauseabundo y que tiene que ver con vestiduras. Amén. Entonces vamos a mirar cuáles son estas vestiduras, porque la Biblia nos habla respecto de las vestiduras. En el capítulo 3 de la carta a los Colosenses, podemos leer allí la palabra del Señor en el capítulo 3 de la carta a los Colosenses, que nos habla acerca de las vestiduras. Y el texto del capítulo 3, el versículo 10, nos habla claramente, amén. Dice la Sagrada Escritura: bendito y santo sea el nombre del Señor. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni excita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecido. Amén. Entonces nosotros podemos mirar, hermanos queridos, ¿por qué? Porque a la iglesia se le dio el formar el cuerpo de Cristo y cargar con la justicia de Jesucristo, que la justicia de Jesucristo nos sea imputada a nosotros, y mediante la gracia que nos es dada al vivir esa vida, poder presentar acciones justas. Amén. Mediante la gracia que nos ha sido dada a nosotros, al ser hechos participantes de esa vida, poder presentar acciones justas, no por nosotros mismos, no porque hubiera virtud alguna. Por eso dice la palabra de Dios, revestidos del nuevo hombre. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y fíjese, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Sino que Cristo es el todo y en todos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos amados, nosotros podemos mirar que nosotros somos parte de una nueva creación, que formamos el cuerpo de Cristo y que portamos la justicia que es en Cristo. Y mediante esa gracia se nos permite presentar acciones justas, lo cual también es nuestro atavío, lo cual también son nuestras vestiduras. Por eso dice, de la manera que Cristo os perdonó, perdonaos unos a otros. Si yo no fuera participante del perdón de Dios, si no fuera participante de la misericordia de Dios, si no fuera participante de esa gracia, ¿cómo puedo conceder esa gracia a otro? ¿Puedo compartir de lo que no he recibido acaso? ¿Puedo brindarle a otro de lo que no recibí? Primeramente tengo que recibir para luego poder tener para compartir. Por eso es que no se trata que yo voy a producir de mí mismo, sino que por medio de la fe en el Señor Jesucristo puedo ir descubriendo que soy santo, que soy amado, que tengo entrañable misericordia. Pero no que procede de mí, sino que al participar del cuerpo de Cristo, al estar formando el cuerpo de Cristo, el mismo sentir que hay en Cristo se halla en mí, porque soy miembro de su carne y miembro de sus huesos, formo el cuerpo de Cristo.
Por eso hay una clara diferencia entre querer presentar uno o una obra y entre, por medio de la fe, presentar obras que agradan al Señor. Hay una diferencia muy grande. Y esa diferencia está bien marcada delante de Dios. Hoy los hombres tal vez no la pueden apreciar, pero delante de Dios sí. ¿Por qué? Porque una desprende olor de vida para vida y la otra desprende olor de muerte para muerte. Eso tal vez usted no lo puede notar acá, en este mundo. No lo puede notar en el mundo natural, pero si nosotros, hermanos, comenzamos a observar por medio de las Escrituras lo que acontece delante de la presencia de Dios, esa es la clara distinción, esa es la clara diferencia. El olor de la muerte es un olor que no se puede soportar. El olor de la muerte es uno de los olores más desagradables. Uno no puede estar en donde se encuentra ese olor. Sin embargo, la vida, ¿cuántas cosas puede ofrecer? Mire, mirra, casia, aloe, toda clase de fragancias suben delante del Señor. ¿Dónde nosotros podemos ver esa clara distinción? En la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. En la palabra de Dios, esa clara distinción nosotros la vemos en la carta a los Corintios. En su segunda carta, cuando le escribe a los Corintios, en el capítulo 2 de la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2 dice, en el verso 14, mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Ve? ¿En dónde nos lleva en triunfo? En Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios, fíjese, para Dios es esto, somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad y como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Hermano querido, cuando nosotros empezamos a ver el contraste que hay entre la justicia del hombre y la justicia de Dios, y la podemos asociar con vestiduras, y también la podemos asociar el olor que desprenden esas vestiduras, podemos ver el contraste que hay. Y podemos ver lo que resulta también en la presencia de Dios, el efecto que tiene la presencia de Dios. Hermano, por eso es que nosotros a estas cosas tenemos que valorarlas y tenemos que aferrarnos. Porque ¿cómo puedo yo hacer que delante de Dios suba un perfume agradable, un olor fragante? Si yo vivo confundido y creyendo que es mi justicia, que son mis obras, creyendo que por mis méritos, creyendo que por mi capacidad, y no me atavío de Cristo, no me visto de Cristo. Por eso cuando nosotros miramos en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, en el verso 23, capítulo 4, verso 22 podemos leer. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Amén. O sea, si en mi pensamiento yo me acredito la justicia, me acredito que son mis obras, que son mis acciones, lo que tienen un valor, y no me acredito la justicia que es por medio de la fe en el Señor de Jesucristo, ¿cuál es el contraste? ¿Cuál es la diferencia? Por eso dice, despojados del viejo hombre que está viciado según deseos engañosos. Aún hay deseos que tienen apariencia, por eso hay ciertos ejercicios que tienen reputación de sabiduría y de duro trato,
para el cuerpo. Hay ciertos ejercicios que tienen reputación y de sabiduría y de duro trato para el cuerpo, pero que no tienen ningún valor en cuanto a los apetitos de la carne. Hay personas que están buscando por sí mismos, muchas veces cambiar, dejar de hacer las cosas malas y no se dan cuenta que ese puede llevar a ser un duro trato para el cuerpo, y hay ese ejercicio que de repente tiene reputación de sabiduría, pero en cuanto al apetito de la carne no tiene ningún valor. Si yo no creo que he muerto y que he resucitado y que la vida que vivo la vivo en la fe del Hijo de Dios, nunca voy a experimentar la verdadera libertad. Siempre voy a quedar esclavo a los deseos. ¿Por qué? Porque los deseos están en la carne. Por eso es que nosotros nos tenemos que despojar de la carne. Pero no para ser desnudados, porque no es que buscamos ser desnudados, sino que buscamos ser revestidos. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que tenemos que afirmar el corazón en la gracia. Y esa vestidura produce algo, y la vestidura de la justicia del hombre también produce algo. Y hay un claro contraste. Por eso dice, estos son olor grato de vida en los que se salvan, y en aquellos olor de muerte para los que se pierden. En todo lugar nosotros manifestamos el olor del conocimiento. ¿Por qué dice renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre? Si yo no voy aclarando los pensamientos y no voy entendiendo del que no soy yo, sino que es una obra hecha y consumada por Dios a través de Jesucristo, y me apodero por medio de la fe y sigo insistiendo que soy yo, entonces el Señor me deja ir. ¿Pero para qué? Para que me desaliente, para que compruebe que no voy a poder por mi fuerza, y viéndome que he renunciado, así poder asistirme. Porque solamente al que se haya abatido y que renuncia a sus propias obras es que Dios le va a asistir. Si nosotros miramos, hermano querido, en la palabra de Dios, ¿a quién le otorgó la gracia? Miramos al paralítico que estaba en el estanque de Betesda, le dijo, ¿quieres ser sano? Mira, Señor, entre tanto que voy, otro llega antes que yo. Estaba allí porque era un lugar donde se ofrecía sanidad, pero él había renunciado a la idea de ser sanado porque no reunía condiciones. Jesús llegó y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, y se levantó y caminó. ¿Por qué caminó? Por la palabra de Dios. ¿Por qué se levantó? Por la palabra de Dios. Así también nosotros tenemos que vivir por su palabra, tenemos que salir adelante por la palabra de Dios, no por nuestra fuerza. Por eso es que tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Y vestidos del nuevo hombre. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Siempre el Señor llegó en donde no había condiciones alguna para poder salir adelante por sí mismo. Ahora miramos el contraste, volviendo a las vestiduras. ¿Por qué? Porque estas vestiduras tienen un valor delante de Dios. Nosotros miramos, produce no solamente un olor fragante, sino que también produce alabanza en el cielo. Vamos a ver las escrituras, Apocalipsis, capítulo 19, verso 7, dice la Sagrada Escritura, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Ves? Una concesión, le fue concedido. ¿Cómo es que lo toma la iglesia? Esto, por medio de la fe. ¿Cómo recibe la iglesia la gracia de Dios? No la recibe todo lo que Dios le da, no lo recibe la iglesia por medio de la fe. Y si es por fe, ya no es por obra. Amén. Entonces nosotros tenemos que mirar cuál es la diferencia. Hay una vestidura que produce alabanza, que trae gozo delante del Señor. Y hay una vestidura que
es nauseabunda y que no tiene y que desprende un olor desagradable. Hay una vestidura que lleva alabanza y hay una vestidura que es desechada. ¿Dónde nosotros podemos ver que es desechada? Claramente en la palabra del Señor. Mateo, capítulo 22. Damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su sagrada Escritura. Respondió Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas a su hijo y envió a sus siervos llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Si nosotros leemos hasta aquí, esta gente claramente representa al pueblo de Israel. La nación de Israel, después de que el Señor Jesús abandonó esa zona, esa región, la ciudad fue tomada, fue saqueada y fue incendiada. Al oírlo, el rey se enojó y enviando su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Aquí entran los gentiles. Saliendo los siervos por el camino, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. ¿Por qué no tuvo respuesta? Porque le había sido concedido. Le había sido concedido vestirse de la justicia de Cristo. Pero él había dejado la justicia de Cristo para vestir su propia ropa. Había dejado la justicia que es por la fe en el Señor Jesucristo para vestir su propia ropa. Pertenecía a la iglesia, pertenecía a la iglesia. ¿Entró a las bodas? No entró a las bodas. Nosotros podemos ver que dice la palabra del Señor: entonces el rey le dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de allí afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos escogidos. Entonces nosotros podemos mire la diferencia entre estar vestido y lo que produce la vestidura de Cristo, lo que produce la justicia de Cristo en el reino de los cielos, porque dice: gocémonos y alegrémonos, porque a su esposa le fue concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente, lo cual son las acciones justas de los santos, pero es algo que le fue entregado. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Es algo que le fue entregado. Capítulo 5 de Efesios, verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, ¿cómo uno se viste como escogido de Dios, santo y amado? ¿Con su propia justicia o por la fe en la obra del Señor Jesucristo y toma la vestidura de Cristo? Hay una clara diferencia, la Biblia nos lo explica. Por eso es que tenemos que desechar nuestra justicia y no confiar en nosotros para confiar en Dios. Cuando
Jacob recibió de su madre que fuera y se presentara con una vestidura que ella le preparó y que llevara la comida a su padre que ella había preparado. Jacob dijo, pero si en vez de recibir bendición recibo maldición, le dijo, la maldición sea sobre mí. Ve y haz como te digo. Fue y tomó una identidad que no era su identidad. Tomó la identidad de su hermano. ¿Y qué recibió? La bendición de Dios. ¿Había ido con su identidad? No, no había ido con su identidad. Había ido con la identidad de su hermano. Jesucristo es el primogénito entre muchos hermanos. Dios no espera que vayamos con nuestra propia identidad, espera que vayamos con la identidad de Cristo. Y la diferencia es bien notoria, porque esa es la que desprende olor fragante. Ya, por eso hablamos al principio, se vistió de casia, de aloe y de mirra. Y el autor de los Hebreos dice, así dice del Hijo. Él es el que desprende el olor fragante, no soy yo el que desprende el olor fragante. Yo lo desprendo por el conocimiento que he recibido al haber sido iluminado y al apropiarme de la justicia de Cristo. Los méritos de Cristo son mis méritos. Y por donde voy desprendo ese olor de vida, olor grato de vida en los que se salvan. Hay una clara diferencia delante de Dios. Por eso el que le dijo el rey, ¿y cómo llegaste aquí, amigo? ¿Por qué no estás vestido? No pudo decir nada, enmudeció. ¿Cómo? No podía decir nada. No podía decir, la tintorería no me entregó la ropa. No podía decir, no, la verdad era lo único que tenía para ponerme. ¿Por qué enmudeció? Porque ya le había sido concedido, le había sido otorgado vestirse de la vestidura de Cristo y él había decidido dejar esa vestidura para presentarse con su propia vestidura. ¿Por qué el Señor habla también a aquellos que dicen, apartados de mí, hacedores de maldad, pues no os conozco? Y ellos dirán, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos a los enfermos, en tu nombre profetizamos. Y él dirá, apartado de mí, hacedores de maldad, pues no os conozco. No he tenido una relación de aprobación con lo que hicieron. No son nuestras obras, son las obras de Cristo, no es nuestra justicia, es la justicia de Cristo la que desprende ese olor de aloe, de casia, de mirra. La que desprende el olor fragante es la justicia de Cristo. Es esa vestidura la que nosotros que tenemos que tomar para que suba delante de Dios como un perfume agradable, como un olor fragante, y al hacernos partícipes de su cuerpo, se manifiesta por donde nosotros vamos ese olor fragante. Es Dios obrando por medio nuestro y a través nuestro. Bendito sea el nombre del Señor, pero no somos nosotros, es Dios obrando. Es muy distinto. Por eso, hermano, cuando nosotros entendemos estas cosas, no hay manera en que nosotros podamos mermar. Por eso dice, no somos como los que medran la palabra de Dios, falsificándola, sino que hablamos en verdad, como delante de Dios hablamos. Con sinceridad, dice, hablamos delante de Dios. No somos como los que medran la palabra falsificándola, sino que hablamos con sinceridad, como delante de Dios, y en Dios hablamos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, no hay que añadirle nada, ya todo fue hecho. No es nuestra vestidura, es la vestidura de Cristo. Pero cuando nosotros asumimos su identidad y tomamos esa vestidura, desprendemos ese olor, porque es esa la justicia que desprende el olor de la mirra, el olor de la casia, el olor del aloe, ese olor fragante, ese perfume agradable. Por eso dice, vosotros sois olor grato de vida en los que se salvan. Bendito sea el nombre del Señor. Estas son cosas, hermanos, que nos tienen que llevar a glorificarlo al Señor. Mire el contraste, lo que dice, y ya con esto estamos concluyendo, Isaías capítulo 64, verso 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Mire el contraste. Todos nosotros somos como suciedad y nuestra justicia como trapo de inmundicia. ¿Sabe qué significa trapo de menstruoso? El trapo
de la menstruación. Es horrible eso. Y con eso lo compara. Mire la diferencia en lo que es la justicia. Por el otro lado dice olor de muerte, un olor nauseabundo, un olor desagradable. Aquí el profeta dice como trapo de inmundicia. Mire el contraste. Entonces, hermanos, teniendo la posibilidad que nos sea concedido vestirnos y ataviarnos de lino fino, blanco, resplandeciente, teniendo la bendición, la gracia de poder vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, ese nuevo hombre que es Cristo, el cual es Cristo, dice, por eso no hay judío, no hay griego, no hay escita, no hay bárbaro, no hay libre, no hay esclavo, no hay circuncisión, no hay incircuncisión, sino que es Cristo el todo y en todos, Cristo el todo y en todos. Es Cristo. Él es el que desprende el olor fragante. Él es el que se vistió y se atavió con esa vestidura que Dios le concedió. Por cuanto amaste la justicia y aborreciste la maldad, te concedió el Dios tuyo, del cual le dijo a las Marías, id y decirle a mis hermanos, id y decirle a mis discípulos que voy a mi Dios y a su Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. ¿Por qué? Porque hasta que Cristo no había muerto, era su Dios, era el Dios de él. Bendito sea el nombre del Señor. La relación era con Él. Nosotros éramos enemigos de Dios en la mente. Estábamos enemistados a causa del pecado, pero Él se paró. Nos reconcilió por medio de su sangre. ¿Para qué? Para que también sea nuestro Dios. Pero el profeta, el Espíritu de Dios dice claramente, el Dios suyo, lo ungió con óleo de alegría, con casia, con mirra, con aloe, eran sus vestidos. Bendito, santo sea el nombre del Señor. Y ahora a nosotros nos da vestir su justicia y desprender el olor de su vida, desprender el olor de sus conocimientos en los que se salvan. Esa es la que nos ha concedido el Señor, hermanos queridos, amados del Señor. Por eso nos tenemos que gozar, nos tenemos que alegrar por la iluminación que el Señor nos ha dado por medio de las Escrituras, para afirmarnos nuestros corazones en el Evangelio de la gracia, en donde todo nos fue concedido y otorgado por medio de los méritos de Cristo. Oremos al Señor. Padre querido, Dios de amor y de toda misericordia, te damos gracias por la concesión que nos has dado, por cuanto que te complació revelar a tu Hijo en nosotros y darnos a conocer el misterio que estaba escondido a través del tiempo y de las edades, que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, es Cristo en nosotros esa esperanza, Señor. No tenemos confianza en la carne ni en el brazo de carne, sino que confiamos, Señor, en que tú eres el que nos ha concedido la victoria y nos va llevando en triunfo, manifestando el olor grato, el olor de tu conocimiento, olor de vida en los que se salvan. Alabado y santo sea tu nombre. Gracias, Cristo amado, por esta concesión, por esta gracia que nos fue concedida por medio de Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Alabado y santo sea su nombre. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes.
Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,